Hola, lo que vas a escuchar es una introducción, iniciación a un contenido que igual no conozcas, o sí, o tenemos en general algo de información limitada y en muchos casos confusa. La invitación es a escuchar con atención, a escuchar desde el mejor lugar que puedas, a abrirte a nuevas opciones o posibilidades y a facilitar una comprensión mayor en beneficio tuyo y de otras personas. Lo que se te expone no trata de convencerte de nada, simplemente de ampliar perspectiva. Bien, tenemos, como sabemos, muchos filtros, muchas creencias, y como bien nos dice también la psicología, somos parcialmente ciegos, tenemos zonas ciegas y aparte somos en general poco conscientes en relación al potencial de conciencia que tenemos. Desde ahí la invitación es que pospongas el juicio, lo dejes para más tarde y escuches en la forma más adecuada que puedas. Suelo sugerir tranquilidad, un momento de suficiente atención para que puedas recibir esto desde un buen lugar. Bien, voy a tratar un tema que conozco por experiencia y a muchos niveles, y desde ahí pues puedo ayudar a dar una información que te permita entender más. Voy a tratar el tema de la astrología, que no deja de ser un conocimiento más o un código más de los diversos que hay para el conocimiento uno mismo. No voy a hablar de astrología como un conocimiento para adivinación, sino como lo que yo me formé, estudié y he trabajado para mí, para grupos, para personas individuales, que es una astrología para el autoconocimiento. Pero voy a empezar tratando un poquito lo que no es la astrología. Y la astrología, desde luego, lo que no es lo que la mayoría de las personas cree o ve a cierto nivel. La astrología popular, esta que está en horóscopos, en general hechos por personas que no conocen la astrología y que son muy limitados y en muchos casos engañosos y en muchos casos falsos, y desde ahí lo triste es que muchas personas derivan juicios de que por eso la astrología no tiene ningún fundamento, ¿no? Es decir, no es una astromancia, la astrología seria o profesional de la que te hablo, y no es tampoco algo que con personalidades. Los que hemos ido a congresos o hemos enseñado, pues somos personas normales, en muchos casos muy informados a otros niveles, incluso científicos, que bueno, asistimos con ropas normales y no con ningún tipo de disfraz en general, y que comentamos y explicamos las cosas con la normalidad que se haría en los conocimientos oficiales académicos de cualquier clase. Bien, abrirnos a la percepción es clave en nuestra vida a todos los niveles, y hay muchas cosas que damos como falsas, o damos como que no tienen validez ninguna, y a través de nuestras propias creencias.
y uno se puede sorprender en esta vida, tanto por lo que cree que sí es como por lo que cree que no es. Aquí no trato de que haya unas creencias, sino más que nada abrir un poco el escenario, un poco lo que es la comprensión. Y bien, lo que también te quiero comentar, por si te ayuda, es que en mi recorrido personal, después de pasar por una vida entre comillas normal y estudiar y licenciarme en la universidad y hacer másters y trabajar en el mundo de la empresa y en otros ambientes, y tener pues reconocimiento profesional, llegó un momento que la astrología llegó a mi vida. Ya había estado antes, nunca tuve un problema de negarla, pero no había profundizado, y llegó ese momento en que asistí a una charla sobre astrología y me cautivó tanto que me inicié unos estudios en España que derivaron en mayor interés al confirmar tantas cosas que veía en mí mismo a través de lo que se enseñaba. Me dio tanta claridad, y luego comenzó a hacerlo en relación a las relaciones y a otras personas, y desde ahí accedí a este maravilloso lenguaje de la energía. Es un lenguaje de arquetipos, de energía, que revela muchas cosas. Y decidí dar un salto para formarme más profundamente. Hice una formación en Inglaterra, una diplomatura que llevó años con profesionales internacionales del mundo de la psicología y la astrología de todo el mundo, gracias al idioma inglés. Y aquello fue un espaldarazo a lo que vino después, porque también me permitió ya empezar a activar suficiente conocimiento como para poder empezar a dar yo a través de, cuando acabé esa formación y habiendo hecho también el examen de la Facultad de Astrología de Londres, iniciar yo lo que es el servicio de informar, enseñar y hacer consultas de astrología. Hay una cosa en mi vida que es muy importante, que es, no puedo engañarme mucho tiempo, y si no viera que realmente funciona para mí, para el nivel energético y para otras personas, no hubiera seguido ese camino. He estudiado y tenido muchas herramientas en mi vida, y siempre que ha venido algo mejor o que ya no corresponde, lo he soltado. La astrología me ha acompañado siempre en cualquier cosa que he hecho, al ser un lenguaje, un idioma aplicable a todos los campos. El de las relaciones, a mi propio autoconocimiento, a lo que está pasando en el cielo y me está afectando, a lo que me está pasando colectivamente, a campos como la medicina, la salud, el tiempo, y sobre todo algo muy interesante que son los ciclos, que no es algo ajeno al ser humano y que han estado siempre ahí, como los ciclos lunares y como no, el tránsito del sol. Bien, por lo tanto la astrología no es un horóscopo y tampoco es realmente lo que la mayoría de la gente conoce, que es la agrupación o su signo solar, ¿no? Es decir, que nació en determinado mes y que es un signo de los 12 del zodiaco. Es dividir a la humanidad en 12 grupos, que algo dice, porque todos tenemos alguna afinidad con aquello que nos dicen
de nuestro signo solar, pero la astrología es mucho más extensa y compleja y más a medida, como la nueva medicina que está llegando, que es más a medida. La generalización puede ser muy limitada. Por eso muchas veces hay gente que hace juicios en relación a una astrología basada solo en el signo solar, diciendo, pues sí, esta persona tiene el mismo signo que yo y no tiene nada que ver. Si se mira profundamente, seguramente algo sí hay que ver, pero para ver una realidad astrológica hay que ver el mandala entero, la carta natal con todos los planetas y simbolismo y contenidos que hay ahí. ¿Qué es en realidad la astrología? Pues la astrología es un conocimiento válido milenario. Lleva miles de años a pesar de persecuciones, a pesar de ser declarado anatema de excomunión por la Iglesia, a pesar de ser negado ahora en el paradigma actual, que es el científico, como algo que no tiene validez dentro de esas llamadas pseudociencias, y es algo que ha sobrevivido y que es más, ahora en este nuevo tiempo era Acuario, en el que estamos viviendo en la fase más inicial, porque hablando de ciclos, los ciclos zodiacales son cuando hablamos del centro galáctico, en relación al centro galáctico, son de 2000 y pico años cada uno, y ahora hemos dejado esta era de Piscis para entrar en la era de Acuario. Para estar tan al inicio del ciclo, pues estamos viviendo esa transición de un ciclo a otro, con todo el chirriar y el movimiento que estamos viviendo en este inicio de mudanza y de la energía. Pero precisamente esta energía de Acuario está aflorando, estamos oliendo ya esos aromas de gran avance tecnológico, mucha comunicación online, la llegada de la inteligencia artificial y todo lo que vimos en esta década prodigiosa, el 2020, que ya se inició con algo muy acuariano, que es el distanciamiento, que es como Acuario el signo aire, y lo que vino con aquel virus a través del aire, como también el desapego en parte se ha dado con cierta frialdad, pero por otro lado están haciendo esos valores acuarianos como es cierta cooperación, fraternidad y la amistad a otro nivel, ¿no? Habría mucho más que decir, porque esto solo son semillas que se están plantando y están aflorando la superficie dentro del caos de soltar lo anterior, y también dentro de las sombras que puede traer la parte no evolucionada de Acuario, que sería una tecnología sin corazón, sin Leo, sin unirla al sentir, una tecnología deshumanizada, cosa que sabemos de ello en este planeta porque ha sucedido muchas veces. Bien, la astrología es algo complejo. Yo voy a deciros distintos conceptos para tener referencias, ¿no? Tiene que ver con un conocimiento que estudia la influencia de los cuerpos celestes. Está la astronomía, que bien conocemos, que son científicos que miran al cielo y ven a los astros como objetos físicos y saben y mueven muchos temas de geometría, de matemáticas, cosmología. Como algunos sabréis, esto era así también en el pasado. Junto a la astrología estaban unidos, aunque como tantos científicos no se nos saca la parte que tienen también de
acercamiento, autoconocimiento más allá de la ciencia oficial. Eso le pasó a Newton, que fue a estudiar a Cambridge matemáticas, y Halley le interpeló, el descubridor del cometa, diciendo que como una persona como él, un científico, estaba interesado por la astrología. Y él le contestó que por puras matemáticas y por pura experiencia y conocimiento había decidido ir para extender todavía más su conocimiento astrológico gracias a ampliar su conocimiento de ciencia básica. Einstein tiene un lado, como su sol en Piscis, se desarrolló especialmente hacia el final, hablando de cosas muy místicas, aunque eso no se nos cuenta mucho, o tantos otros, ¿no?, de cuyas historias oficiales o biografías tenemos tanto límite. Entonces la astrología es un mirar al cielo que va más allá de lo puramente limitado de lo físico. Yo esto siempre lo digo, deberíamos ir más allá de ver el mundo, más allá de lo físico. ¿Qué daño nos hacemos cuando vemos a las personas solo como objetos físicos? Y a la propia naturaleza, a un árbol, a la vida. Y el cielo y los astros son parte de la vida. La astrología es un saber bastante completo para comprender al ser humano, a sus cambios, al crecimiento y a las influencias cósmicas que se derivan de los movimientos celestes. Para mí claramente es una técnica y un arte para conocernos, para comprender las relaciones, a los demás, el mundo, los ciclos y muchas cosas. Sin duda es un sistema de conocimiento. Es un lenguaje. Yo suelo hablar que soy trilingüe. Español, inglés y el lenguaje astrológico, que es además más internacional y que llega muy lejos, más allá del idioma. Es un lenguaje de la energía. Un gran lenguaje cósmico universal. Una de las cosas bonitas de la astrología es que tiene un enfoque holístico, integral. No es un enfoque especializado de mirar solo al ser humano en forma limitada, ¿no? Si algo he aprendido en esta sagrada vida es la importancia clave que tiene la mirada integral. Este mundo llegamos a especializarnos tanto y la ciencia llegó a especializarse tanto que a veces perdimos el norte y vimos a las personas como objetos físicos solo en relación a la salud y encima muy asociado a un determinado enfoque o área o especialidad médica. Hoy porque ya toca esta era de Acuario lo impulsa, empezamos a ver que aquello requiere enfoques mucho más cósmicos, abiertos, interdisciplinares e integrales, y como no, empezar a meter el factor humano. La astrología usa el lenguaje simbólico, a diferencia del lenguaje binario del signo, que es una representación única. Lo simbólico, el símbolo, tiene capacidad de hacer relaciones. El signo es algo cerrado, unidireccional. El símbolo es abierto.
y nos permite comparar, y sobre todo tiene un potencial de expresión. La esencia de la ciencia es el lenguaje de signos, el lenguaje de la astrología es de símbolos, es un lenguaje abierto, va más allá de lo binario, incluye la Trinidad, que es muy importante, el pensamiento simbólico, incluye un tercer factor. Por lo tanto, esta lógica trinaria no excluye la binaria, sino que la integra. Y eso tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el mayor potencial, tiene que ver con que el símbolo es algo abierto y deja espacio a que emerja algo más. La información simbólica es abierta y nos permite ampliar cada vez más. Y entonces nos permite ir a algo muy interesante, que es tratar temas como la sincronicidad de la que hablaba Jung y la causalidad, que es la relación causa-efecto. En vez de vivir en la casualidad, en el azar, en la suerte, vemos que hay algo más ordenado de lo que aparenta la realidad. Las palabras accidente, casualidad, coincidencia, azar son eufemismos sustitutivos de la ignorancia. Es decir, es ese relleno que incluso hace la ciencia para decir que, bueno, pues que es puro azar y demás. Pero hay algo más que se nos esconde. Y ahora con esta era de Acuario empieza a aflorar a través incluso de la ciencia, a través de la todavía un poco marginal cuántica, incluida la física cuántica. Mucho va a llegar, pero de momento estamos con ello. Así que la astrología nos aporta claridad y visión del contexto y trata algo maravilloso, que es lo cíclico. La sincronicidad significa la correspondencia que hay directa entre los estados interiores y exteriores. Es decir, que lo que nos sucede dentro tiene que ver con lo que sucede fuera y viceversa. Y eso es lo mismo que hablar de microcosmos y macrocosmos, de macrocosmos y de microcosmos. Lo que es arriba es como lo que es abajo y lo que es abajo es como arriba. Lo que es dentro es como lo que es fuera y lo que es fuera es como lo que es dentro. Por eso hay corrientes psicológicas, humanistas o alternativas que hablan de los espejos, de cómo hay cosas que suceden fuera que nos reflejan. Y esto es algo que recomiendo darle cierta validez y atención. La astrología nos da muchísima tolerancia. ¿Por qué? Porque nos permite comprender mucho más. Primero a través del propio conocimiento, y luego también algo maravilloso que me gusta mucho, que es una rama de la astrología que se llama sinastría, que tiene que ver con las relaciones humanas. Y se puede ver por qué, esto es muy interesante, porque hay personas que no son afines, hagan lo que hagan y digan lo que digan, y nuestra lealtad a veces es muy elevada a aquello, y nuestra tolerancia también. Y sin embargo otras personas ya primeras, incluso sin hacer o decir nada, ya se produce un cierto rechazo o dificultad. Es maravilloso ver por qué hay unas personas que no son afines y otras por qué no. Y esto puede dar muchísima paz, amor, comprensión, unidad a la raza humana, en el sentido de que
si empezamos a ver que hay temas energéticos que nos afectan, pues podremos empezar a trascender el rechazo y la aversión que muchas veces juzgamos puramente energética, y muchas veces juzgamos como que hay algo incorrecto o inadecuado en otra persona, y no es así, sino que, bueno, igual que nosotros llevamos un vehículo o tenemos unas preferencias, otras personas tienen otras, y son energéticamente, su composición es afín o no tan afín, pero porque no sea afín y nos cueste, o no significa que ellos estén en un error. Esto es, a mí me ha dado muchísima paz y comprensión. Por supuesto, la primera ha sido el autoconocimiento a través de mi propia carta. Autoconocimiento, perspectiva, ciclos personales y colectivos. Da mucho la astrología también sentido y significado, nos ayuda a abrir la intuición, expande nuestra conciencia y es un gran elemento para la realización personal. Porque lo real simplemente es, y va a insistir independientemente de nuestras creencias. Y algo muy clave, y tiene que ver con las relaciones también, la realidad tiene mucho que ver con algo que está más allá de las apariencias, de nuestros prejuicios y tópicos sobre cualquier cosa. Mira, a nivel científico, incluso astrónomos pues tienen que negar cualquier tipo de relación con la astrología, porque hay lo que hay a nivel de imagen y éxito profesional y carreras. Pero sin embargo, y si lo sé por experiencia, hay muchos que lo hacen o tratan con ello. Igual que a nivel de famosos o el poder o las jerarquías, hay utilización de aquello, como lo hubo siempre en otros tiempos y edades, que llamamos muy retrasadas, como la Edad Media y demás. Luego se escondió porque es como evolucionó y mejoró mucho la calidad con los medios que hay ahora para hacer astrología. No hay camino más fácil que decir que eso es falso y negarlo y declararlo la religión anatema y como excomunión, y la ciencia como, bueno, absoluta falsedad sin sentido, ¿no? Y entonces así nos convencen de que no lo uses, igual que se nos quiere convencer de no usar energías, algunas que hay disponibles y cuyo coste sería bajísimo, y se niega su existencia o se esconde, ¿no? Hay un dicho por el maestro Eckhart Tolle que dice: la luz es demasiado molesta para alguien que quiere permanecer en la oscuridad. ¿Y esto nos lleva a qué? Pues a que la astrología nos ayuda a tener cierto conocimiento, y este enfoque especialmente psicotranspersonal que yo trabajo nos ayuda a iluminar el escenario y a aportar comprensión de nuestra realidad, pero en forma integral. La carta natal es un mapa psíquico, es un mandala de las energías de esa persona. Trabajamos sobre todo con las bases, que son los planetas, que serían un poco como los músicos o los actores principales de la obra. Los signos, que serían qué instrumento musical estamos aplicando, o sería el traje que lleva el actor. Las llamadas casas o territorios de la experiencia, que es dividir esa carta en 12 espacios. También hay 12 signos, y trabajamos sobre todo con 10 planetas del sistema solar, porque es una astrología geocéntrica vista desde la Tierra.
Y un último aspecto, hemos hablado de planetas como energía básica que se expresa un signo en un territorio de la experiencia que se llama la casa o el sector del zodiaco correspondiente, y que hay un cuarto factor que trabajamos que son los aspectos. ¿Qué son los aspectos? Las relaciones angulares que forman esos músicos entre sí, es decir, los ángulos que hacen dentro de una circunferencia entre sí los planetas, y eso nos dice qué tipo de relación tienen entre ellos, fluidas o menos fluidas. Y como estamos hablando de una carta natal de una persona, es el nivel de fluidez o menos fluidez o de tensión que tiene uno mismo con áreas de su vida, de su experiencia y energéticas. Y esto es lo que ya nos va diciendo pues muchas cosas, ¿no? La astrología nos permite ver muchas cosas muy interesantes, como son las lunaciones. No solo lo que ya conocemos, las fases de las lunas, que ya de por sí nos dicen cosas, la luna nueva o la luna llena, sino también algo muy bonito que es el ciclo lunar, pasando por los 12 signos del zodiaco, y que nos habla de un momento energético y muy interesante que hay en que cambia cada 2 o 3 días. Ciertamente todo cambia cada momento, pero nos da muchas pistas de aquello que se está dando, como en los ciclos planetarios, y lo sabemos y lo reconocemos y aceptamos concretamente como el Sol y la Luna. El Sol está marcando nuestras estaciones, está afectándonos tanto a nivel de luz como de calor. Qué importante es el Sol, ¿no? Y la Luna, sus fases, su influencia enorme como buen signo de agua. El Sol es un signo de fuego, es energía de fuego, regente del Sol del signo de Leo, y la Luna es nuestro satélite, cuyo simbolismo arquetípico tiene que ver con el elemento agua, y como sabemos también físicamente afecta a nuestros fluidos y líquidos terrestres, a nuestras mareas y más allá. Por lo tanto, todo este tema de los ciclos, que continúa, como no, con Mercurio, con Venus, con Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, que son con los que trabajamos. Algunos dirán que Plutón ya no es planeta, que sepáis que hace pocos años hubo un congreso en Praga donde los astrónomos decidieron degradar, entre comillas, al planeta Plutón de planeta planetoide, alegando el tamaño, pero fue a través de una votación entre ellos, y la votación se ganó por un 51%. Como las elecciones últimamente, poca cosa, ¿no? Es cierto que Plutón sigue donde estaba antes y después de esta votación, y es el gran regente Escorpio, y nuestra larga experiencia sigue haciendo la misma función que hacía antes, y que muy bien saben los escorpianos o la gente que tenga un Plutón fuerte en su carta natal. Los ciclos planetarios nos dan mucha información. Los tránsitos, que es cómo está el cielo ahora y cómo eso está afectándome a lo que me está pasando en la vida, da muchísima información. Y para ello se utilizan todos esos planetas, no solo uno. Hay que ver con un enfoque amplio.
Para relaciones, la astrología nos permite ver muchas cosas de lo propio, de los demás, y de entender. Para mí es muy fácil, pues eso, cuando ves a determinadas cosas que están pasando en lo colectivo, sacar la carta natal o con la fecha de nacimiento ya me dice mucho en relación a este deportista o este famoso o lo que sea. Cuando ya es algo más profesional en relación a alguien que quiere realmente dedicar un tiempo y lo valora, pues se mira en toda la carta natal, ¿no? Pero simplemente el reparto de elementos, el agua, tierra, fuego, aire, es algo muy interesante de observar en las personas, y que ya de por sí habla de sus afinidades o no afinidades energéticas y relacionales. Pero existe una astrocartografía para ver mi relación con el territorio en el que estoy, o una astrología horaria para saber buenos momentos para hacer determinadas cosas, o de ciclos o mundial para ver qué está pasando a nivel de la historia y de la evolución humana. Por supuesto, astrología climática, médica, etcétera. Entonces se trata de una visión muy amplia, muy coherente. Existe una astrología seria y profesional que tiene una orientación psicológica o transpersonal, en general no predictiva en el sentido de responsabilidad sustituida a aquella persona que consulte o demás. No se trata de eso, se trata de dar una orientación del mapa energético y de tendencias probables, que eso habla la astrología. No es para adivinar, aunque ciertamente, como conocemos los ciclos estelares y uno puede abrir un libro de efemérides astronómicas y saber dónde está un planeta dentro de 3 siglos o dentro de un año o dentro de un mes, podemos tener la referencia energética de ese momento, y eso nos deriva a que es más probable que haya una tendencia de manifestación de hechos o realidades que tengan que ver más con esas tendencias energéticas, y hasta ahí permite tener una idea, pero no nos da exactamente qué va a suceder. En todo caso, por mi propia experiencia, lo que me interesa es el autoconocimiento, la comprensión en el presente y entender realidades humanas, lo que pasa en el mundo también, y por supuesto lo más importante, que es lo propio. Por lo tanto, es una astrología que no busca la responsabilidad de la elección, de sustituir la elección personal y la responsabilidad de cada uno, sino extender el conocimiento, la conciencia, ayudar a comprender y descubrir nuestra estructura psíquica y a comprender cosas que nos pasan en la vida. Y la carta natal, ¿qué es? Pues un mapa psíquico que nos aporta muchas referencias y que es curiosamente un mapa objetivo, porque a diferencia de otros conocimientos e incluso de la propia psicología, pues esto se basa en un hecho real: cuándo he nacido y cuándo he entrado en este planeta, y de ahí, de ese momento astronómico, se deriva una carta natal. Y ese es un dato objetivo. Es un mapa de potencialidades, de energías, de rasgos. Es un retrato muy sabio y profundo de nosotros, a nivel energético y del vehículo que llevamos. En esencia somos puro espíritu. Y usándolo nos permite conocer muchas cosas. Seguimos con atención en lo posible.
aunque la mente se mueva con todo lo que se va contando, la invitación es a continuar con apertura. Quizás haya que escuchar 2 veces esto o 3 y bueno, tiempo hay de derivar conclusiones. Yo, si hay algo que quiero compartir en esta charla, es que realmente tengo experiencia porque realmente lo he investigado y porque llevo muchos años con ello y sé que funciona en mí, en otras personas y en la propia energía colectiva y los ciclos. Entiendo que quien no conoce el idioma puede dudar de ello, pero para mí sería como dudar de que quien habla chino se puede estar comunicando o sea un idioma que funciona. No estaríamos tan locos en la humanidad de continuar con un saber que pues que no funciona. Sería un gran engaño constante. La carta natal pues nos refleja mucho movimiento, el laberinto que tenemos cada uno con nuestro propio nivel de energías y tendencias muy probables. Para verlo hay que descubrirlo y es un poquito como una escultura, ¿no? Una carta natal. Es algo muy bello de trabajar. Todos tenemos todos los signos en nuestra carta, aunque tendemos igual a proyectar o a vivir más o a reprimir algunos en relación a otros. Eso es la traducción de que negamos partes de nosotros. No hay signos mejores que otros, cuidado con eso, aunque unos tengan como más fama o mejor visión y otros sean un poco al revés, viceversa. Lo que hay de estos 12 signos del zodiaco es que algunos se viven a un nivel evolutivo mayor o no, pero cada signo es igual de válido. Solo hay que ver que dentro de ese signo pues la persona lo vive con mayor o menor nivel de evolución. Por lo tanto, es tan conflictivo una persona que tenga mucha energía de Acuario no evolucionada, como puede ser el complemento de Acuario, aunque esté en oposición, que es el signo de enfrente, que es Leo. Los dos a nivel evolucionado son maravillosos y curiosamente, aunque esté en oposición en la carta natal, esos territorios, signos, pues el complementario es cuando me voy al centro, cuando tengo la capacidad luminosa de Acuario y la de Leo, cuando tengo, es decir, pongo corazón, espíritu y fuego amoroso de Leo, y a la vez tengo el discernimiento, el desapego y la comprensión del elemento aire que aporta Acuario. Todos lo tenemos en esta carta, entonces tenemos todos los signos, con lo cual el camino a seguir pues es el de cada signo, que es un arquetipo. Son 12 arquetipos. Aquí, como es una iniciación, introducción, más que nada aclarar algo sobre la astrología, no voy a entrar a hablar de los arquetipos, de los 12 signos. Solo salir de que yo soy esto y no lo demás. Pues precisamente tenemos que integrar los 12. Y no hay unos que sean mejores que otros. Son todos necesarios para nuestra evolución, pero precisamente todos. Aunque sean escuelas de
energéticas. Cada uno de ellos es un nivel de energía que no solo no tenemos que rechazar, sino que ha de ser integrada, porque la energía no es buena ni mala, nos completa, está a nuestra disposición. Lo que importa es el uso que hacemos de ella cada vez. Bien, en esta charla no quiero extenderme mucho más y en resumen deciros que lo importante es, como una gran herramienta que es, que la aprovechemos. Si a alguna persona le ha resonado esto, por lo menos le ha retirado los prejuicios y le abre a ir más allá, a tener un conocimiento más amplio de una realidad y a considerar que existe una astrología seria y profesional, que alguien que esté en un camino de coherencia o espiritualidad y de no engañarse como servidor, pues no estaría dedicando este tiempo y mucho menos energía como tanta que he dedicado al contenido astrológico, si no fuera porque tengo certeza de su utilidad y validez, como la tienen cada vez más personas, porque una de las cosas que trae esta nueva era de Acuario es el renacimiento de cosas que fueron hundidas, como decía Horacio, y la astrología es una de ellas, y se está empezando a renacer, y hay cada vez más demanda y personas interesadas a muchos niveles, ya sea en la formación, en la consulta y en comprender las energías que nos están afectando en estos tiempos y cielos. Doy fe que es así, nada que creerme. La invitación es a investigarlo y a tener algún acercamiento a la astrología como buenamente quieras o sepas, y que no te confundas con lo que nos hacen ver como astrología y simples etiquetas o cosas hechas por personas que no lo conocen, donde no hay seriedad o profesionalidad. Su estudio es complejo, es un arte y técnica que yo suelo comentar que me costó como cuando el idioma inglés, mucho estudio y tiempo, hasta que un día ya me di cuenta que me entendían y ya me di cuenta que había fluidez y llegó aquello con magia. Con la astrología sucede lo mismo, se inicia como una técnica, llega un momento que uno empieza a ver más allá de la técnica y es algo muy bello. Bueno, gracias por la atención. Recuerda que tienes todo dentro de ti, que tú eres todos los signos, pero hay cosas muy bonitas del mapa energético, es que nos dice un poquito más qué parte tenemos como que nos cuesta más y que toca desarrollar, qué automatismos tenemos y qué posibilidades y potenciales tenemos. En ese sentido nos habla bastante de camino, destino y áreas de mejora que traemos. Por eso somos en parte, pero somos completos también. Y ese aspecto también nos puede ayudar a despertar, a soltar ciertos papeles y a seguir cada vez más a nuestra esencia de espíritu. Y recordar que todos somos uno. En el mandala astrológico todo está ahí. Los 12 signos, estamos completos. Muy bien, gracias por esa atención, gracias por llegar hasta aquí y todo lo mejor para tu sagrada vida. Cuidémonos en estos inicios de transición en la era de Acuario. Son delicados tiempos, muy interesantes, pero retadores.
precisamente por lo que está pasando a los que estamos en astrología siguiendo un poco las energías, nos da mucha tranquilidad ver los mapas y lo que nos están transmitiendo a nivel de comprensión de los ciclos humanos y el ciclo de la propia Tierra, frente a gente que, bueno, ve que muchas cosas se desmoronan, que lo antiguo ya no va igual, y entonces nos vemos en un túnel y se ve un túnel sin salida. ¿Cuánto nos da este mirar al cielo? Te invito a mirar al cielo como algo más que objetos físicos. Gran abrazo del alma. Gracias.